En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no le seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A veces no alcanzamos a precisar como cristianos lo difícil que ha sido la comprensión de la misma iglesia a lo largo de la historia, puesto que la mayoría de nosotros conocemos la iglesia en su estructura como lo que es actualmente. Toda la evolución, la comprensión de la misma voluntad de Dios ha sido algo que ha requerido bastantes años, siglos. Ha sido que no ha sido fácil comprender esta realidad. ¿Por qué digo esto? Bueno, continuando con esta lectura que hemos emprendido del libro de los Hechos de los Apóstoles, el día de hoy surge, podríamos decir, que uno de los problemas más fuertes que tendrá que enfrentar la iglesia primitiva, ¿verdad? A tal grado que será lo que dará origen en un primer momento al primer sínodo, que se refiere pues a la unión de todos los obispos, en este caso de todos los apóstoles, para tomar una decisión acorde al Espíritu Santo. ¿Y a qué me refiero con esta cuestión? Bueno, pues al problema de si los paganos también son herederos de la salvación. Algunos de nosotros de repente escuchar esa expresión hasta risa nos va a dar, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo puede ser posible si para empezar nosotros mismos no somos judíos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que en aquel entonces no comprendieran esto? Sin embargo, no queramos correr o no queramos ir a las carreras, vamos poco a poco. Recordarán ustedes cómo hay un momento en el que Jesús está haciendo una serie de curaciones y milagros y se acerca a una mujer sirofenicia y le pide por favor que cure a su hija. Si recuerdan las palabras que le dice Jesús: no está bien quitarles el pan a los hijos para dárselos a los perritos, ¿verdad? De tal manera que ahí claramente Jesús estaba diciendo: a ver, yo he venido a salvar a los judíos. Yo he venido aquí para dar participar de la salvación a todos ellos. Yo soy sus Mesías. Ustedes no son de ese grupo. Si ubicamos estos elementos, también podríamos incluso pensar que Jesús poco a poco fue comprendiendo más ampliamente la misión a la cual había sido enviado. Entonces, algo que en un momento ahorita nos puede parecer ridículo, incluso si vamos a las Sagradas Escrituras, veremos que hay cosas que en realidad no nos dejan bien claro cuál debería de ser la actitud. ¿Por qué digo esto? Bueno, hermanos, creo que en este sentido deberíamos de juzgar menos a la ligera la realidad histórica de nuestra misma iglesia. ¿Por qué digo esto? Escuchamos el día de hoy cómo, aunque los discípulos habían sido testigos de esta realidad, aunque ellos habían visto cómo en muchos momentos Jesús como judío marcó un alto, por así decirlo, con todo lo que eran los paganos, sin embargo, la obra que estamos presenciando ahora es la obra del Espíritu Santo. Y aquí me refiero entonces que tenemos que aprender a distinguir cuál es la voluntad de Dios, cuál es la expresión o el deseo del Espíritu Santo, puesto que la obra de la iglesia en realidad es obra y acción del Espíritu Santo. El día de hoy escuchamos cómo Pedro es interpelado ante esa situación, porque él ha ido a visitar a unos paganos y ha comido con ellos. Y comienza él entonces a narrar su experiencia en torno a esta situación. Él no ha tomado una decisión. Él lo único es que está diciendo: en todos los momentos en los que me he puesto a obrar ante el Señor, me da signos claros de que ellos también forman parte de la vida de la salvación.
Y en este sentido utiliza varias imágenes como estos animales en los cuales él dice, Dios mismo me dice que coma de todos. Oyes, pero es que hay animales que son impuros. Entiendo, en las Sagradas Escrituras hay algunos que dice que son impuros, pero también hay que reconocer que Dios me está comunicando esta realidad. De tal manera, hermanos, que nos ubicamos aquí una iglesia que no solamente lee las Sagradas Escrituras, sino que ora constantemente para que Dios ayude a interpretar las Sagradas Escrituras. Y eso debe de ser fundamental en nuestra vida, hermanos, el caminar en la oración. La oración será lo único que nos ayudará a entender verdaderamente la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque seamos conscientes, la Biblia no es un libro de recetas, ¿verdad? Como muchas veces quiere ser utilizado por algunos hermanos protestantes. Tienes esto, la solución es esta. Pasa esto, tienes que hacer esto. No, no, no. La Sagrada Escritura es verdad, narra la voluntad de Dios en muchas acciones, pero la vida es más compleja que una simple historia. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a descubrir no lo que se plasmaba en un momento histórico, sino lo que Dios quiere para mí en este momento histórico. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo Dios quiere que actúe? ¿Cómo Dios quiere que me comporte? ¿Cómo Dios quiere que verdaderamente viva mi fe? Y quizás esto pueda ser más ampliamente entendido con el evangelio del día de hoy. El día de ayer leíamos el pasaje del buen pastor. Sin embargo, el día de hoy aparece un nuevo elemento, un nuevo personaje. Así como ayer de repente Cristo mismo nos decía, pues que está el pastor, que están las ovejas, que está el lobo y están los asalariados, el día de hoy nos dice, también hay ladrones que buscan aprovecharse de las ovejas. Sin embargo, Cristo deja muy claro, las ovejas escuchan la voz del pastor. Y ahí volvemos a lo que decíamos al principio de nuestra celebración, la importancia de escuchar la voz del Señor. Y no solamente me refiero a ponernos a leer la Biblia, sino reflexionarla y meditarla, sobre todo en el ámbito de la oración. Podríamos entonces comprender que aunque esta es una parábola, Cristo puede estarte dirigiendo esta pregunta a ti. Cristo puede estarme dirigiendo esta pregunta a mí. Si soy verdaderamente su oveja, ¿escucho su voz? ¿Verdaderamente sé distinguir al escuchar su voz, que es la voz de Dios y no la voz de ladrones, de personas que buscan confundirnos? Bueno, hermanos, insisto, no hay respuestas mágicas ante eso. Lo que hay es ponernos de rodillas ante Dios. Y en medio de este mundo tan difícil, en el que hay que reconocer que hay tantos que se hacen pasar por pastores y que solo buscan confundirnos, pedirle a Dios que en la gracia de la oración nos ayude a conocer su voluntad. Es un hecho que para la iglesia no ha sido fácil, y es un hecho que nosotros como iglesia tampoco será fácil conocer la voluntad de Dios. Sin embargo, si escuchamos constantemente la palabra de Dios y la reflexionamos y la meditamos por medio de la oración, podemos tener la certeza y la tranquilidad de que cuando tomemos decisiones, no serán decisiones vacías o sin fundamentos, sino que serán decisiones tomadas con Dios. Y verdaderamente la gracia de Dios nos dará la fortaleza para que estas decisiones sean las más convenientes para la salvación no solo de los que nos rodean, sino de nosotros mismos.